a José Radins, biólogo, docente y especialista en flora nativa. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Buenas bien, tardes muy a toda la bien. audiencia. Tanto tiempo nos comunicamos nosotros, creo que hace como un año y medio. Sí, sí, creo que antes de la pandemia fue, Antes de justo la antes. pandemia. Bueno, lo que es planta nativa no habrá cambiado mucho, pero igualmente, bueno, avanza seguramente la investigación, más conocimiento seguramente, por eso también es oportuno llamarte. Y en el marco de este taller de plantas comestibles no tradicionales, queremos saber em, qué es comestible, de qué plantas hablamos. Bueno, sí, hay realmente un gran abanico de especies comestibles. Aparte de todas las especies frutales nativas que tenemos, hay otras que se consumen otras partes de la planta. Ujú, Hay especies que se consumen sus raíces, otros que se consumen sus tallos tiernos, en otros casos las hojas, las flores. Bueno, hay un número bastante interesante de especies que no se consumen actualmente de forma asidua, sino que solamente son plantas que eventualmente algunos chefs por ahí sacan de la galera para ujú. armar algún plato gourmet o por ahí en las comunidades originarias, por ahí Sí, tienen la tradición de consumir algunas de las plantas, pero el público en general las considera generalmente malezas. Por eso también la otra denominación que tienen las plantas alimenticias no convencionales es el de las malezas comestibles. ajá, Y ahí entran un montón de especies que nacen espontáneamente en los jardines, en las huertas, en las chacras de los colonos, ¿sí? Y sí. muchas veces se combaten porque compiten con el cultivo. O sea, son las primeras especies que aparecen, muchas de ellas son estacionales, es decir, que aparecen o solamente en primavera o en verano, o Ujú. como ahora que estamos en invierno, que hay algunas que son específicas del invierno. Entonces tenemos todo el año alguna especie que sea comestible. Sí, de la flora, de lo que nosotros tenemos como comestible, ¿qué porcentaje se llega a consumir? Me refiero de la variedad que se tiene. Y el porcentaje es ínfimo, prácticamente nada es lo que se consume de especies nativas. Ujú, Uno le pregunta a cualquier persona qué vegetales consume y obviamente que va a saltar la lechuga, la remolacha, la sí. zanahoria y todas estas especies que podemos encontrar en una verdulería. Sí, yo creo que llego Pero con las manos, que las cuento todas y ya no tengo más, no recuerdo el resto que haya probado, pero es bueno investigar, obviamente, ¿no? claro, Ujú. por ejemplo, nadie va a una verdulería y le pide, deme un ramito de carurú, por ejemplo, ¿Qué es que eso? es una de las especies nativas que es una amarantácea, es un amaranthus, ¿sí? Ujú. Pariente de la quinoa, que es una especie natural y espontánea. De este género Amaranthus hay varias especies de misiones que son comestibles. Y las Ajá. hojas son parecidas al sabor de una selga, por ejemplo. Se pueden consumir en tortillas, en sopas, en omelette, en un montón de preparados. Ujú. Y también los frutitos y la semilla después, igual que el amaranto. Pero hay que saber justamente si vivimos en la selva o tenemos acá cerca algo, tenemos que saber si vamos al patio, saber que no vamos, no podemos comer cualquier cosa, tenemos que investigar, tenemos que conocer. Claro, claro. Siempre dicen que todas las plantas son comestibles al menos una vez. Pero Mm, bueno, aquellas que deberían consumirse más de una vez y que no nos provocan la muerte, deberíamos saber bien cuáles son. sí. O sea, tener un conocimiento mínimo de las especies para poder diferenciarla de otras que puedan ser parecidas y puedan ser tóxicas o puedan producir algún tipo de desarrollo gastrointestinal. Ujú, claro, Eh, la- pero hay muchísimas plantas que son comestibles. Lo que hay que tener siempre en cuenta es, en primer lugar, el lugar donde crecen. ujú, No consumir plantas que estén en lugares donde pueda haber alta contaminación. Por ejemplo, eh, en la ciudad es difícil colectar plantas porque la gran cantidad de contaminantes que generan los vehículos, los transportes, hacen de que muchas veces no sea recomendable consumir esas plantas. ujú. Pero sí un poquito más en las afueras, donde por ahí hay menos tránsito, o en la chacra, en la colonia, o si tenemos en un departamento por ahí donde no le llega tanto la contaminación atmosférica, se puede llegar a consumir, Sí. no hay problema. Hacer Son, una buena higiene, remojarlas en agua, por ejemplo, dejarlas 1 o 2 horas en el agua como para que también se desprendan todas las partículas que puedan ser contaminantes. ujú, Y bueno, y lo recomendable en este caso sería siempre consumir las plantas con algún tipo de proceso de cocción, ajá. ¿sí? Aquellas que por ahí sí estamos seguros de que crecen en lugares menos intervenidos, menos contaminados,
por ahí se pueden arriesgar a consumirlos en forma de ensaladas o sin cocción. ¿Hay un mercado para esto? Me refiero a los gastronómicos, los chefs que quieren mostrar estas rarezas, realizar comidas. ¿Lo utilizan, lo demandan o es muy bajo? Todavía es bastante bajo, pero sí ya hay varias personas que están trabajando, varios chefs amigos de acá de Misiones bueno, y de otras provincias también que están empezando a incursionar un poquito en estas especies no convencionales de plantas alimenticias, ¿no? Pero es muy amplio el abanico de posibilidades. Sí. El gran problema que tienen estas especies que son malezas comestibles, al igual que los frutos que hablábamos una vez también, nativos, es que no hay cultivos sistematizados, o sea, nadie va a encontrar una hectárea de una plantación de una de estas especies de malezas. Entonces, bueno, si se genera un mercado, se debería también aumentar la oferta, es decir, cultivarla de alguna manera para poder cubrir esa necesidad que se genere. Sí, sí, obviamente por ahí lo más conocido es vamos a cosechar hongos de pino, que sabes que te metes en un pinar y más o menos vas sabiendo, pero digamos, el resto no conocemos. Claro, claro, pero hay que hacer una gran diferencia, los hongos no son plantas. Ah, no, está bien. Estamos hablando de plantas, los hongos son un reino completamente aparte. Pero sí, hay muchas plantas que por ahí tal vez las consumimos de otra manera, porque, por ejemplo, el paico o caaré, por ahí les va a sonar el nombre porque es una planta medicinal que se usa para eliminar parásitos principalmente. Y es una planta que se puede utilizar para hacer, por ejemplo, omelette o tortillas, o se pueden hacer jugos mezclándolo con leche y azúcar. Bueno, son otras formas de consumir el producto que también a su vez va a tener estas propiedades medicinales. Un mensaje nos llega acá, Julia del Dorado, acá en Misiones dice, debería enseñarnos todo eso desde chicos, porque en Misiones es mirar hacia abajo y encontrar el alimento. Exactamente, exactamente. Hay muchísimas especies, incluso hay muchas especies que han sido introducidas y que en Brasil, por ejemplo, se consumen, por ejemplo, la tioba, el iñame, por ejemplo, que los nombres comunes que tienen estas plantas son orejas de elefante. Unas plantas de hojas grandes que suelen crecer a veces en los bañados, en lugares húmedos, al borde de los arroyos, y que tienen tubérculos que son comestibles. Sí. Son similares a una papa, a una batata. Ah, mira vos. Hay muchas raíces también que no conocemos y que pueden ser comestibles. Sí, hay un montón de especies que tienen raíces comestibles. Algunas se utilizan como fuente de almidоnes, por ejemplo, porque por lo general una planta cuando almacena reservas lo suele hacer en las raíces, cuando es una planta perenne, o sea, cuando dura más de un año. Una de las más conocidas por ahí que se me viene a la mente ahora, que la gente suele consumir a veces, es la raíz del trébol. Sí. Hay una de las especies de trébol que tiene una raíz carnosa, blanca, transparente, que tiene un sabor algo dulzón y que la gente lo consume. ¿Sí? Mira vos. Pero hay que tener conocimiento de cuál de los tréboles es el que tiene ese tipo de raíz, porque no todos tienen esa misma raíz. Si es el de 4 hojas, trae suerte, seguramente. Claro, exactamente. Mira todo lo que no sabemos, que no conocemos. Cuando hay algunas nada más que cuando estábamos en algunos lugares, cuando íbamos a visitar a los parientes, encontrábamos y por ahí comíamos. A veces caía mal, a veces más o menos, pero es cuestión de estudiar, de analizar. Sí. Bueno, te doy un dato curioso, aprovechando ahora que estamos en época de plena floración del apacho. La flor del apacho es comestible. Ah, mira. La usan no solamente para decorar platos o para preparar algún tipo de ensalada con todo el condimento que se hace en una ensalada, sino también en empanadas. O sea, se la coloca con la misma cobertura que se hace para una milanesa, el mismo preparo para la milanesa, y en lugar de usar la carne usamos las flores del apache. A ver, la flor, el amarillo, todo funciona. Estamos hablando de la flor acá que vemos florecido, no importa el color. No importa el color de los lapachos, todos son comestibles. Pero hay que tener en cuenta que solamente la parte de la corola, o sea, solamente el pétalo, el conjunto de esos pétalos que tiene, menos el cabito que tiene en la base, ¿sí? Todo el cabito que la sostiene, solamente esa partecita blanda de la corola. Por lo que me contás, ya comiste una comida con esto. Sí. Yo por eso estoy
viendo en función a lo que yo he probado, y bueno, puedo decir, incluso hay otra especie que la gente también le tiene bastante miedo, que es la ortiga de monte, la ortiga grande. La ortiga. Es una hoja que tiene pequeños pelos urticantes cuando está en la planta, ¿no? Uh-huh. Una vez que se desprende la planta, se da un blanqueo con un poco de agua caliente, se rompen todos esos pelitos, ¿sí? Se le desprende el ácido que contiene, queda completamente inocua la hoja, es decir, que ya no produce esa urticaria que podría llegar a producir cuando está fresca. Y eso también se puede hacer como si fuera una milanesa. Y la he probado, y bueno, la gente que por ahí asistió a un curso que hicimos en la reserva Don Rodolfo, en Santa Ana, hace unos meses atrás, pudieron probarla. Así que hay mucha gente que por ahí ya conoce. Mira qué rica que es Misiones, tenemos de todo, tenemos que analizarlo nomás, obviamente. Exactamente. Bien. Sí, hay muchísimo potencial en todas las plantas que tenemos en Misiones, y bueno, cuestión de conocer un poquito más y animarnos a probar sabores y texturas un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Es bueno que aclares, porque justamente acá no mezclamos los hongos, mezclamos otras, sino los hongos los ponemos aparte. Eso es importante. Hablamos de lo que se consume, que conocimos recién. Yo conozco recién que la flor del apacho se puede consumir. O sea, una noticia, creo que ahora me voy a hacer una. voy a inventar. La época, porque solamente en esta época tenemos la flor del apacho, así que hay que aprovecharlo. Yo voy a inventar, ya que me dijiste que no hace mal, probamos. No, perfectamente se consume. Bueno, otra planta que la gente conoce también bastante y también tiene usos medicinales es el llantén. El llantén es una planta sumamente rica en diferentes nutrientes y se consume tanto las hojas como las estructuras florales y las inflorescencias. Sí. Que cuando están recién saliendo las inflorescencias son muy parecidas a un espárrago, se pueden utilizar de manera similar. Mira vos. Y después cuando maduran ya los frutitos se puede aprovechar las semillas para mezclarlos con el pan, así como si fuera un sésamo. Mira vos. Muy rica. Bueno, o sea, tenemos de todo. Acá me preguntan si el cedrón es de esta zona. El cedrón en paja o el cedrón en hoja, que es el arbolito, no son nativos, son exóticos. Nosotros tenemos algo parecido al cedrón acá, que es el espartillo aromático, sí, que es una especie de cedrón, pero de hoja mucho más finita y que crece mucho en los campos del sur de Misiones. Es bastante abundante en el campo San Juan, ahí cerca del peaje de Santa Ana, en todo ese sector, enfrente, para el lado de Cerro Corá, para el lado de Profundidad. Es un pastito bastante común, es parecido al espartillo común, pero tiene un sabor como acedroso. Ese sí es nativo. Bien. José, muchísimas gracias. Podemos preguntarte por muchas plantas más, pero creo que te nos diste un panorama más o menos de cómo estamos en la provincia o qué se puede consumir. ¿Dan cursos? ¿Tenés alguno próximamente? Por el momento no hay otra demanda. Hace poquito, bueno, esa demanda surgió a partir de la gente de Agricultura Familiar, el Ministerio de Agricultura Familiar, junto con el Ministerio de Ecología. Bien. Como yo trabajo para el Ministerio de Ecología en el vivero de especies nativas, en Candelaria, en lo que es el Parque Ecológico del Puma, bueno, entonces a través de eso hicimos la capacitación. Era un taller abierto, gratuito, y habían anotado cerca de 60 personas, de las cuales aproximadamente 30 asistieron al taller. Bien. Así que tenemos 30 personas que ahora tienen un poco más de conocimiento acerca de qué maletas comestibles se pueden consumir. La próxima me sumo, José. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Están todos invitados. Hasta luego, muchas gracias a vos. Chao, hasta luego. José Radins es biólogo, es docente, especialista en flora nativa. Hablábamos sobre las plantas comestibles no tradicionales, lo que no conocemos y tenemos acá, quizás en el patio, tenemos y no sabemos que se puede consumir. Por ejemplo, yo no sabía que la flor del apacho se podía consumir, nos da como una opción. Y así mucho más que tenemos en nuestra rica flora misionera.